Queridos humanólogos, un gusto tenerlos el día de hoy. Este episodio es muy interesante. Hablaremos sobre la cinematografía. La cinematografía ayer, hoy y la evolución que tiene hacia el mañana. Nos acompañará Daniel Ponga, escritor y director mexicano. Daniel comenzó cursos de dirección, guión, análisis formal y filosofía del cine desde los 15 a los 18 años en la Ciudad de México. Se instaló en Francia en 2018 para estudiar dirección de cine con especialización en producción en EICAR París. Ha escrito y dirigido 4 cortometrajes, su último siendo Ocaso y Despido en 2022. Es miembro de Stars Collective, programa internacional dedicado al apoyo de jóvenes cineastas. Gracias, Daniel, y disfruten este capítulo. Queridos humanólogos, un gusto estar nuevamente con ustedes en este episodio. En general, este episodio para mí representa muchos aspectos importantes de mi vida. Uno, poder tener la oportunidad de conversar directamente, y es la primera vez que lo hago con mi hijo, quien es un especialista en este tema, y no solo un especialista, yo diría que un apasionado. Y gracias, Daniel, por acompañarnos. Ahorita te voy a pedir que tú te presentes a más detalle. Pero por otro lado, hablar sobre pues yo diría un elemento en particular que me ha acompañado en mi vida personal, que es el cine. A mí me ha encantado la posibilidad de poder adentrarme en creaciones de diferentes directores, en interpretaciones de diferentes actores y todo ese grupo de trabajo que esté inmerso en una producción, la que sea una producción independiente o sea una producción pues de esas megacomerciales. Y creo que en el entorno de lo que nos interesa como humanólogos, el saber qué pasa en el cine, de dónde viene, cómo ha afectado nuestras vidas, cómo el cine ha representado pues cambios en la historia de la humanidad, en la política, en la situación del día a día. Entonces consideramos que era importante poner ante ustedes un capítulo pues, que nos permita hablar del el cine en nuestras vidas. Gracias. Daniel, un gusto tenerte con nosotros y pues probablemente me gustaría iniciar preguntando quién eres y cómo has surgido y has llevado esa pasión que se llama cine en tu vida. Bueno, antes que nada, gracias por la pequeña introducción. Creo que estableces un poco, pues un buen punto de, sí, de salida, que creo que nos llevará a varias tangentes. Y la primera pregunta es curiosa. ¿Quién soy? Brevemente, pues en primera soy, como tú dices, antes que otra cosa, soy cinéfilo. Y eso me ha llevado a muchas aventuras en poco tiempo, ya que estudié cine y ahorita sigo estudiando el cine y me ha llevado también a vivir en el extranjero. Actualmente vivo en Francia y, y no es únicamente qué estudio en cine, no es simplemente ni la historia, ni la teoría, ni, ni el análisis, ni la dirección, pero en general soy apasionado de todos los aspectos que están en la atmósfera de este medio, es decir, la producción, la economía de cine, las diferentes industrias y pues su interacción con el mundo, ¿no? Como desde el aspecto económico hasta el aspecto más artístico, que es lo que creo que hace que la gente, de hecho, se dedique a ello. Pero fíjate, tocas un punto bien importante. Yo desde mi perspectiva siento que cada uno de los seres humanos que habitamos este planeta tenemos como un don o cuando menos un interés y un interés en algo que queremos o ambicionamos hacer. Pero mi hipótesis es que no la mayoría de los individuos pelean lo suficiente por alcanzar ese sueño. A veces el cine
o el dedicarte a cualquier función no es sencilla, porque hay obstáculos, hay algunos impedimentos que podrían ser demasiado obvios y a lo mejor desalentadores. ¿Cómo ha sido tu camino? O sea, ¿cómo decidiste que esto era lo que tú querías hacer? ¿Y cómo has decidido? Porque tú y yo lo hemos platicado muchas veces, que no es lo que quieres hacer, es con lo que quieres morir, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, creo que esto entra dentro de si trabajar alrededor de cine entra entre las carreras de pasión que están alimentadas por la pasión y por qué me llevó hasta aquí. Pues, pues como te digo, creo, en primera, antes que otra cosa es la cinefilia, es decir, encontrarte en una sala oscura y ser apantallado durante 90 minutos o tal vez un poco más o a veces menos, porque puedes, puedes ser conmovido por obras muy cortas, ¿no? Puedes ser conmovido por un cortometraje, eh, cualquier tipo de formato. En mi caso, pues, pues fue, creo que un aspecto familiar, es decir, entre la cultura de la familia. Respiramos cine entre semana, fin de semana, y, y fue, creo que pues una cosa, un aspecto integrador dentro de nuestra familia. Y poquito a poco, es decir, poquito a poco, muy joven en realidad, me interesé en cómo algo puede conmoverte a un nivel pues tan profundo sin que tú puedas lucharlo o resistirte. Creo que eso es lo que más me, me fascina. Creo que es un poco este aspecto universal, como tú dijiste en la introducción, del cine, es decir, cualquiera con una conciencia, cualquiera con empatía, cualquiera con sentimientos puede ser conmovido y puede aprender y puede incluso, pues, ser transportado hacia otra parte del mundo o hacia otros mundos que ni siquiera existen, ¿no? Que eso también hemos platicado tú y yo en otras ocasiones. Sí. Sí, en alguna ocasión pensaba qué es el cine para mí, y al igual que el cine y quizás la literatura, para mí el cine, déjenme ponerlo en estos términos, para mí el cine es un espacio bullerista que a mí me permite adentrarme en una historia que puede ser imposible accesar de otra manera si no es a través de una experiencia audiovisual, y que durante cierto tiempo podría ser parte de eso, ¿no? Como que estoy flotando en la vida de alguien más, o en una historia, o en una fantasía, y a mí eso me genera pues una sensación muy, muy particular, ¿no? Pero regresando un poco a esto, ¿qué es para ti el cine? Sí, sí, estoy de acuerdo. Para mí el cine se reduce, para mí, si tuviera que decirte verdaderamente una sola palabra, yo diría una experiencia. Y obviamente una experiencia pues es muy abstracto, ¿no? Es muy general, ¿no? Ahí ya estamos reduciéndolo, pero una experiencia, pues el cine puede ser cualquier cosa en sí. Existe claramente el cine clásico, hemos visto cómo el cine ha cambiado. El cine es un arte muy joven y a la vez lo hemos visto evolucionar a una rapidez, bueno, y hay tantas películas que en una vida nadie podría nunca ver todo lo que ha sido producido. Y, y esta experiencia, pues digo, viene desde lo más clásico, desde una historia, pues ahora sí que teatro filmado, ¿no? Que apareció con el cine sonoro, hasta algo experimental, que sean sonidos e imágenes que te hagan sentir algo, pero finalmente la experiencia te hace sentir algo. Y, y la manera, yo creo que una manera más concreta de definirlo sería pues un espejo hacia el inconsciente, hacia las preocupaciones más profundas que un cineasta
tuvo y pues construyó en una obra que la gente vio y que fue conmovida por ella, hasta, hasta nuestros sueños más grandes. Entonces ahí hay un aspecto súper interesante en el que pues fue como un hito casi científico, en el que yo creo que para mí es una forma avanzada de arte y nos tomó muchos años de desarrollo tecnológico para poder crear este aparato, ¿no? Esta pequeña caja que tiene un sensor y que recibe luz y que permite pues desplazarnos en el tiempo, que nos permite construir ficciones que revelan un poco nuestra realidad o que sugieren un poco nuestra realidad y que nos permiten, como tú dices, este aspecto de voyerismo nos permiten pues estar en un estado en el que estamos recibiendo y recibiendo sensaciones, información y emociones también, y que nos permiten a nosotros mismos apropiarnos de la obra y, y hacer nuestra propia interpretación. Es de alguna manera ahí se establece, como puedes verlo, una comunicación entre una intención y una persona que se la apropia, es como un discurso indirecto, libre. Pero yo pienso un poco, revisando pues, incluso tu trabajo final en EICAR, la universidad en París donde estudiaste, es muy difícil agrupar toda la información de cine en una hora, pero tendremos que hacer un ejercicio de de mucho resumen, de mucha abstracción. Pero cuando yo leía esto, me quedé con algunos datos. O sea, al final, el cine, como dices, es joven. Se dice por ahí que por ahí de 1895, 1896 se dio la primer proyección en Latinoamérica. Vamos a ubicarnos la mayor parte de nuestros humanólogos nos siguen de Latinoamérica. Y en 1895, 1896 aparece en el famoso Teatro Odeón de Buenos Aires, que si no mal recuerdo es incluso el teatro donde Caruso también hace cerca de 100 años cantaba sus primeras óperas, coincidentemente. Un aparato, el vivomatógrafo, y había otro par más que se estaban como poniendo muy en boga en México, en Chile, en Argentina, en Brasil. Llega el cine y empieza a tomar una relevancia brutal por muchas cosas, ¿no? Porque pues probablemente lo que para ti significa el cine es diferente de lo que significa para mí, o fue muy diferente de lo que puede significar incluso para algunos líderes políticos como Porfirio Díaz. Pero la pregunta para ti es, ¿cómo se ha transformado el cine en los diferentes acontecimientos geopolíticos en la historia pues, de ese 1890 y tantos hasta el día de hoy? Yo personalmente, sí, yo me intereso mucho en este caso de estudio sobre Latinoamérica y cómo fue como un azar también dentro del contexto en el que se vivía y, y cómo en realidad efectivamente este medio está recibiendo influencias de todos lados y, y pues está como transformándose a través de las condiciones sociales y de la política y los intereses de algunos presidentes o de algunos líderes políticos, ¿no? Porque también surgió muy rápidamente en la historia del cine, surgió el cine de propaganda y bueno, podemos hablar un poquito de esto, cómo el cine llegó a Latinoamérica casi antes, y eso es una cosa muy interesante, casi antes que a Estados Unidos. eh, es, eh, se logró por algunos conflictos de intereses, porque había efectivamente una competencia entre Edison y los hermanos Lumière. Eh, pues en realidad los hermanos Lumière supieron distribuir a lo largo de todo el continente con algunas ciudades estratégicas muy rápidamente y eso hizo que saliera adelante el aparato, el cinematógrafo Lumière y no el vivomatógrafo y no los otros aparatos que estaban, que surgieron al mero inicio, ¿no? Uh -huh. Y pues ahí ya vemos cómo, pues, en primera,
tiene, pues, este modelo de distribución del aparato cinematográfico fue muy importante y eso, pues, fue como la base, ¿no? Es decir, no puedes competir con que los hermanos Lumière tengan su dispositivo en Brasil, en Argentina, en México, en Chile, en varias ciudades latinoamericanas, y no puedes competir con que estaban mandando equipos a grabar imágenes en todas partes del mundo y distribuyéndolas como, pues, a una escala muy grande. Y en realidad, pues, salieron con tanto éxito justo por eso, porque ellos estaban no únicamente encargándose de las proyecciones y de la difusión, pero también de producir imágenes y de impresionar a la gente con ellas. Entonces, ellos en sí grababan escenas de la vida cotidiana. Ellos grabaron el México porfirista, justo antes de que se iniciara la guerra de la revolución. Y en realidad, pues en gran parte Porfirio Díaz fue un jugador muy importante, bueno, en México, ¿no? Son mexicanos, y es súper interesante ver cómo Porfirio Díaz fue un actor muy importante en la llegada del cine a México, y él verdaderamente quería proyectar una imagen de sí mismo. Él quería utilizar el cine pues a su beneficio, ¿no? Él quería eh, mandar a grabar películas sobre él. De hecho, el primer largometraje mexicano creo que se llama Visitas Presidenciales a Mérida, algo así, y se grabó, y realmente fue financiada, pues, por él, y se grabó en un momento en el que Díaz estaba recibiendo muchas críticas sobre las condiciones de los campesinos, de las condiciones de trabajo en los campesinos, y se organizó esta ceremonia, este gran evento en Mérida, en el que pues llegó Díaz y pues fue todo el desfile en las calles, y se grabó este primer largometraje mexicano en el que se intenta pues vender una imagen de él, una imagen pues claramente muy, muy alta, y, y de ahí yo no sé si, yo no creo que en ese tiempo se esperaba, pero es muy impresionante ver cómo en México de repente aparecen todos estos conflictos y todas las tensiones sociales, y los productores eran productores pequeños en sí, pero tenían que tener medios porque pues eran aparatos caros por ser una tecnología reciente, y, y cuando, y cuando estalla la guerra de la revolución, los productores y operadores de cámara empezaron a viajar a través del país para documentar lo que estaba pasando, y vieron una oportunidad de vender estas imágenes y de informar también a la gente en Ciudad de México y en las otras ciudades de lo que estaba pasando, y mantenerlos al corriente pues, de todos los conflictos y de todos los cambios que pues, en ese tiempo fue algo gigantesco, ¿no? Porque había mucha censura, había muchos periódicos que cayeron, bueno, que los tumbaron más bien, y yo creo que ahí tenemos un primer evento muy, muy interesante sobre pues, cómo nació el cine de la revolución, que fue y que luego se volvió como en el cine más popular en el país. Y luego, bueno, de hecho en México pues se crearon muchas películas de ficción sobre la Revolución Mexicana, ¿no? Pero el cine de la revolución pues fue una consecuencia del cine del Estado, que fueron estos primeros cortometrajes que Díaz mandó a grabar sobre él mismo, y por haber sido el que invitó personalmente a los representantes de los hermanos Lumière a que trajeran estos aparatos y a mantener una relación estrecha con los operadores de cámara. Es que en realidad se convierte en un incentivo perverso, ¿no? Porque
así como lo planteas, yo quiero pensar que en su momento, a inicios de 1900, cuando esto empezó a dispararse, pues es casi como el despliegue de los celulares inteligentes con una cámara, ¿no? Donde en automático empiezas a tener una visión más amplia de cosas que antes no necesariamente tenías la posibilidad de ver. Y que ese movimiento propagandístico que pues creo que no ha sido solamente inherente a días, ha pasado en la Segunda Guerra Mundial y pasó desde la perspectiva alemana, la perspectiva americana, los aliados. O sea, creo que es brutalmente atractivo para estos líderes tratar de aprovechar esos momentos y esos espacios, pero que se pueden volver en contra, ¿no? Se pueden volver en contra. Claro, y, y bueno, bueno, podríamos pasar un rato hablando efectivamente de luego el cine de propaganda, pues empezó a existir en otras partes del mundo. Ahora, para seguir un poco en este tiempo y espacio en el que estábamos hablando, pues es muy interesante, pero no se sabe, yo creo que no es tan conocido que en realidad este cine de la Revolución Mexicana y esta manera de, pues hay un actor principal, bueno, un productor que fue de hecho la persona que organizó una de las primeras proyecciones públicas en México, que es Salvador Toscano. Salvador Toscano que en realidad estaba ganando bastante dinero proyectando películas extranjeras, empezó a invertir dinero en la producción nacional y se fue a grabar toda la revolución bueno, consiguió un número de secuencias impactante, como 250 secuencias que se fueron recortadas y seleccionadas para crear una película que se llama Memorias de un Mexicano sobre la revolución. Y, y este cine tuvo un impacto directo en la manera en la que se grabó la Primera Guerra Mundial. Entonces, eso es lo que no es tan conocido, pero en realidad no fue la primera guerra en la que ya existía el cinematógrafo, pero sí fue la que tuvo este gran impacto, porque hubo uno que otro conflicto, pero tampoco a esta escala, y, y se volvió una cosa gigantesca. Y bueno, luego, dentro de nuestro país vimos después de la revolución las cosas se calmaron durante un periodo, bueno, entró otro partido y, y fue cayendo, ¿no? También porque como cualquier industria en la que no se regula, pues en realidad todo queda a merced de los grandes actores y muchas veces son empresas grandes y se volvieron estudios grandes que se adueñaron de la producción y también la producción era cara y llegó hasta que un momento en el que se empezó a democratizar las pequeñas cámaras, que es la Super 8 y todas aquellas, que en realidad vimos pues el cine más independiente revivir y ser utilizado pues también para la emancipación de los pueblos, ¿no? Bueno, ahí ya nos estamos saltando un poco hacia los 60s. No solamente hubo la nueva ola francesa, pero también el movimiento del 68 tuvo un impacto gigantesco en México y en Latinoamérica, y de hecho en otros lugares, en Chile, se puede ver, también hubo todo el cine universitario, se empezaron a crear centros universitarios en los que se practicaba pues el discurso libre, y, y fue una manera también de luchar contra censuras, porque sí hubieron películas que fueron censuradas y que tomaron años en salir, pues en realidad hasta que hubo cambio de gobierno, pero hubieron un par de películas mexicanas y en Latinoamérica también se repitió ese caso, en las que pues murió en realidad este tipo de producción hasta que se bajaron los costos.
Vamos a dejar para toda la comunidad de humanólogos, recuerden seguirnos, vamos a dejar algunos vínculos. Este de Recuerdos de un Mexicano me parece interesantísimo. Y hay otro por ahí, probablemente sea el que te refieres, que es El Grito del 68, que claramente no fue nada más un espacio audiovisual para México, pasó en muchos lugares del mundo, ¿no? Como mencionas, Francia y en algunos otros lugares. Vamos a dejar el vínculo ahí en los comentarios también para que dediquen algo de tiempo y lo puedan seguir, ¿no? Sí, el grito es un caso muy interesante y de hecho hay varias, el grito salió, en realidad el grito fue una producción de estudiantes y de profesores de la UNAM, que en ese tiempo era de CUEC, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Eh, efectivamente el grito se grabó durante el movimiento estudiantil de 1968 y es un ejemplo muy interesante porque todo fue grabado con cámaras de la facultad pues con los rollos de la facultad y fue una obra colectiva. Entonces es muy interesante ver también que dentro de los conflictos pues teníamos estudiantes muy involucrados, estudiantes que habían incluso eh, sido detenidos, que estaban pues, encarcelados, ¿no? Casi, y, y que pertenecían directamente, que estaban muy involucrados en las conversaciones de los grupos de gente que tenían sus causas y que pues estaban pidiendo cosas muy concretas. Entonces crearon esta obra colectiva en la que durante la misma grabación se conocía, se sabía que estaban grabando y mandaron policías a buscar los rollos en la universidad y no encontraron nada, pero en realidad lo que querían era destruirlo. Claro. Pero los estudiantes ya lo tenían en mente y esa es la anécdota, es que tenían, tenían los rollos escondidos en sus casas y por eso la obra existe en realidad hoy en día. Sí, al final es un ejercicio pues incluso de curaduría, ¿no? Cuando hablas de ese tipo de obras, ¿no? Yo recuerdo también cuando vi este tema de Toscano, el de Memorias de un Mexicano, incluso inicia con una frase que, pues me imagino que es muy elocuente, donde ofrecen una disculpa por la calidad de algunas partes del video o de las imágenes, pero claramente son imágenes de más de 100 años. En el caso del 68 ya estamos hablando de más de 50 años, ¿no? Ahora, la industria ha crecido muchísimo, ¿no? O sea, claramente desde temas de producciones independientes hasta los grandes monstruos, ¿no? Comercialmente hablando, no sé, Hollywood, el conocido como Bollywood, también la presencia de Inglaterra como una potencia, la presencia de Francia como otra potencia, la presencia de China y Japón también como grandes potencias, pero también por ahí leía y me llamó curiosamente la atención el crecimiento tan importante que están teniendo lugares como Nigeria, con más de 1000 producciones registradas al año y con más de 1 millón de personas dedicadas a la fuerza laboral. O sea, esto es un tema imparable, ¿no? Es un tema de gran evolución y que está en constante evolución. Y quizás eso nos debe de llevar a platicar un poco, Daniel, cuáles son los retos. Vemos de dónde viene el cine, vemos cómo ha evolucionado, pero la industria está enfrentando grandes retos en este momento. ¿Cuáles considerarías tú que son los retos que se están dando? Antes que nada, la industria global es muy difícil hablar de ella, es muy difícil hablar de una industria global porque dentro de los actores que mencionaste y hay más, cada uno tiene condiciones muy diferentes y cada uno hace cosas muy diferentes, ¿no? Es decir, todo el mundo conoce el mercado americano, es gigantesco y ellos están manejados por el sector privado, por grandes estudios y sí existe hoy mucho más que antes
una parte independiente y existe la producción independiente y existen algunos festivales que en realidad son más importantes de lo que uno piensa porque dan prestigio, dan credibilidad y dan exposición a algunas obras. Pero, por ejemplo, la industria china, pues en realidad es muy poco conocida y conocemos muy poco de ella y en realidad conoceremos muy poco de ella porque no está destinada necesariamente, las películas chinas no están necesariamente destinadas a ser vendidas al extranjero como son las películas americanas, que dominan totalmente el mercado mexicano, dominan todo el mercado latinoamericano y en realidad el mercado mundial. No sé si, en realidad no sé si haya algún país donde una sala de cine, un multiplex con diferentes proposiciones de películas, tenga minoría de películas americanas en difusión, en cartelera. En realidad, bueno, en México son cifras gigantescas, ¿no? No me lo sé de memoria, evidentemente, pero debe ser más del 90% de las películas que pasan en los cines son extranjeras o americanas. Y, y a India, pues es un caso totalmente independiente. Pues sí, de Nigeria, por ejemplo, pues también no necesariamente ellos van a considerar una película lo mismo que el Centro Nacional de Cine en Francia considera una película, porque el Centro Nacional de Cine de Francia tiene, tiene verdaderamente criterios muy específicos, porque bueno, el modelo francés, que ya hablaremos a rato un poquito más de él, el modelo francés es muy estricto, todo pasa por diferentes, pues, por diferentes agentes. El Centro Nacional de Cine, como mencioné, juega un rol gigantesco y en realidad es él quien maneja la redistribución de dinero que viene entrando del cine extranjero, que lo invierte en cine francés. Y ellos tienen criterios muy estrictos para considerar una película. Eh, tienen que estar destinados a salir en salas y tienen que salir en salas para poder obtener tu código único. Y, y entonces para beneficiar de ciertos apoyos, por ejemplo, de apoyos en créditos hacia los impuestos de la producción para reducir los gastos y para dar un flujo de dinero, también te piden que entres en que respetes un poco lo que fue establecido para mantener una industria sustentable. Ahí, bueno, ahí me fui un poco en una tangente, pero podemos regresar. A ver, yo me quisiera quedar ahorita con dos anclas, con dos temas. Personalmente creo que no necesariamente esa dispersión y ese despliegue, déjame regresar al cine americano. No creo que esa dispersión y ese despliegue esté aparejado necesariamente de calidad cinematográfica. Pero la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿qué diferente hace una industria americana contra una industria francesa, inglesa, cinematográficamente hablando, ¿no? Para estar inmerso en tantos lugares y tener esa presencia y ese poderío económico. Es un tema del modelo de operación, de cómo despliegan sus canales de distribución. ¿Qué pasa ahí? Sí, sí, es cierto. Para mí bueno, en primera tenemos que hablar de política interior y de política exterior. Es decir, que cada país tendrá sus razones para hacer cine. Hay países que no tienen razones para hacer cine y que por eso simplemente no hay un modelo, porque es tan caro que en realidad, no puedes construir una industria sin tener un cierto número de estructuras que tengan flujo y que puedan perder dinero y que tengan la tesorería necesaria para recuperarse y para seguir produciendo y para desarrollar un ecosistema, ¿no? Entonces, por eso en algunos lugares, por naturaleza, tendremos grandes estudios que van a manejar pues gran porcentajes
de la industria, y en otros tenemos pues en realidad producción independiente en muchos países, por ejemplo, muchos países latinoamericanos, en muchos países asiáticos, africanos, europeos, tendremos películas que ganan muchísimos premios, que les va súper bien, pero cuando uno se fija en los créditos y cuando uno se fija en cómo fue producido, pues tenemos una beca de este lado, tenemos un apoyo hacia los países emergentes, por otro lado, tendremos así como pequeños aportes de diferentes organismos y tenemos coproducciones entre diferentes países y en realidad es como un cóctel porque se raspó un poco así, vamos a intentar ver de dónde sacamos suficiente para montar este proyecto y para que podamos pues mandarlo, porque difícilmente algunos proyectos podrán ver la luz de día si no tienen una sala que quiera proyectarlos. En realidad tiene que haber, bueno, eso pasa mucho, por ejemplo, grandes películas en realidad que toman años en montarse y, y que probablemente les va muy bien y el director le tomará muchos años más para montar un segundo proyecto. Eso puede ser fuerte, mientras que, bueno, hay otros factores, pero ahí llegamos a la excepción cultural. La excepción cultural es un concepto que a mí me interesa mucho porque hay países que utilizan la excepción cultural para fomentar el cine nacional y tienen sus intereses, ¿no? ¿Por qué vamos a hacer una excepción? ¿Por qué vamos a estar financiando y subsidiando si nos está haciendo perder dinero? Eso puede ser como la impresión que puede dejar, pero los países tienen razones para guardar la excepción cultural, ¿no? En Francia y en Francia, en Alemania y en Italia, si nos posicionamos dentro de los años, dentro de los años de la guerra y de la posguerra, había una gran competencia para ser el referente en cultura cinematográfica y en producción cinematográfica, y vamos a tomar el cine como un arte. Y, y efectivamente había una gran necesidad de dar una cierta imagen de su país. Y bueno, el cine había jugado un rol gigantesco durante la guerra. Alemania producía muchas películas de propaganda, tanto como los Estados Unidos. Y por eso tenemos hoy grandes festivales. No es una coincidencia que se crearon más o menos en el mismo periodo. Tenemos el Festival de Venecia en Italia, el Festival de Berlín en Alemania y el Festival de Cannes en Francia. Francia se esforzó mucho por ganar esta carrera cinematográfica, y lo que ellos no querían es que los italianos empezaron a producir películas que le ganaran a las películas francesas sus propios premios en su propio territorio. Así como los italianos no querían que las películas francesas estuvieran ganando el León de Oro en el premio de Venecia. Entonces también hay una parte en la que un país quiere proyectar una cierta imagen hacia, hacia el medio ambiente, pues hasta todo el medio ambiente internacional. Y, y hoy en día sigue existiendo porque pues París es una ciudad con muchísimo turismo que genera muchísimo dinero, y hay todo un mito detrás, un mito detrás del cine francés y de Francia en sí mismo, ¿no? Como un país del amor y de romance y del arte, y se quiere también guardar un poco, pues es un poco, de alguna manera es una manera de hacer publicidad, ¿no? Y ahí es una de las razones, por cierto, por la que las regiones invierten dinero en producción cinematográfica. Y, y así como pues la región de la Ribera Francesa también podría invertir en la producción para, para dar una cierta imagen de su territorio. Exacto.
Y la otra, ahorita que mencionabas esto, como parte de esa evolución y como parte de un modelo, pues claramente de negocio, porque eso llega a impactar de manera importante. Eh, Revisando algunos datos, por ejemplo, quiero comparar lo que le llaman la venta de taquilla contra lo que está empezando a suceder, que es evidentemente una tendencia imparable, que es el streaming. Y es difícil medir el tamaño de la industria, pero es enorme. Por ahí se habla de, no sé, que el temas de medios, entretenimiento en Estados Unidos no baja de los 50 billones de dólares, por ejemplo, esto. Lugares como Japón, como China, pues claramente está en los rangos de los 20 billones de dólares. Pero es muy difícil medirlo. Ahora, si nos vamos a temas de taquilla, que es, pues quizás es la primera reacción para medirlo, pues ya hay países como China que llevan un par de años teniendo más de 1.5 billones de tickets vendidos en su país, mientras que Estados Unidos anda en los rangos de 425 millones, o Japón en 136 millones, o México en 130 millones de tickets. Pero es una forma de medirlo. Pero hay otra que a lo mejor no es tan fácil de cuantificar, que es el streaming, ¿no? Ya la forma de ver o tener un acercamiento con el cine está cambiando. Y déjame ponerlo así, déjame hablar un poco de tendencias y hacerte o pedirte reflexiones. Por ejemplo, ¿qué está pasando en esa cadena de valor entre los exhibidores tradicionales y lo que está pasando ahora con cine independiente, que ya pudiera incluso estar teniendo un impacto brutal en otro tipo de canales de proyección? ¿Qué opinión te merece? Exhibidores, streaming. Sí, pues ahí entramos pues en un tema muy actual y en realidad es cierto que las plataformas son muy disruptivas y representan un cambio tan grande. Para mí se les compara directamente con lo que le pasó a la industria musical. Se compara directamente bueno, claramente, pues la caída de Blockbuster y el ascenso de Netflix es es muy impresionante, así pues como llegó Apple, iTunes y Spotify, y bueno, conocemos la historia. El streaming para ciertas industrias es, es la nueva televisión, y, y eso puede ser muy fuerte. Por ejemplo, quisiera enfocarme un poco en la industria francesa, simplemente porque es la que más conozco y es con la que estoy en contacto todos los días. Y, y es muy particular, tiene un modelo muy particular. El modelo francés se basa en la exhibición en salas. Tenemos una cosa, por ejemplo, que es un impuesto que todas las películas reciben. Es un impuesto, creo que es como 12% más o menos, de una entrada de cine, y es cualquier película que pase en las salas francesas tiene este impuesto. Cualquier película americana, cualquier película nacional. Entonces, este dinero es redistribuido hacia la producción independiente, y cuando digo producción independiente, estoy simplemente hablando de, de no televisoras. Estoy simplemente hablando de individuos que montan su propia estructura a partir de... Hay un mínimo que necesitas tener, un mínimo de capital que necesitas tener para poder producir una película en Francia. En dado caso, una película que tenga la validación del Centro Nacional de Cine, que es alrededor de los 45,000 euros, si no me equivoco. Y, y entonces eso pues fomenta claramente la creación, y eso fomenta la producción, y las primeras obras y las segundas obras, permite la entrada a nuevos directores, a nuevas voces, y hay muchas maneras en las que la industria francesa, y yo creo que otras también, pero sobre todo esta, depende en las salas, en que las películas pasen en las salas. Entonces,
Ok. Mientras menos gente vaya a ver películas a una sala y más gente vaya a ver películas pues que la vea en su computadora o ya sea que la vea en la tele, ya sea que la rente o que tenga una suscripción de Netflix, llega a cambiar el modelo económico y puede ser muy fuerte. No es nada más, el hecho el hecho de que hayan más opciones de ver películas, sino que estemos sacando películas por primera vez en la pantalla chica antes que la pantalla grande, Ujú. ¿no? Antes eso podría verse inimaginable, ¿no? Como una película de Disney de que costó millones de dólares puede ser rentable si no estás pagando por ella, pero estás viendo a través de tu suscripción de Disney Plus. Pues es que llegamos en un momento en el que hay suficientes usuarios y también hay suficientes usuarios para que se vuelva rentable y bueno, y entra dentro de esta estrategia. Entonces, digamos que existe un concepto que se llama la cronología de las medias, de los medios, perdón, en el que las televisoras francesas tienen la obligación de gastar un cierto porcentaje de sus ganancias y de invertirlo en la producción independiente francesa y europea, a cambio de ventanas de tiempo privilegiadas en las que puedan pasar las obras en exclusividad, ¿no? Entonces, evidentemente, mientras más pronto, mientras más cerca a la salida en salas, tengas tu ventana en esta cronología, pues mejor. Y esto está hecho para que no se tengan que comer entre ellos, ¿no? Los diferentes actores que son los canales de televisión, público, de paga, etcétera. Y dentro de esta cronología entran las plataformas de streaming. Pero eso es Entonces, un sí, reto muy fuerte para las regulaciones actuales, ¿no? Me imagino. claro, ese es el reto principal que está siendo negociado actualmente. Y en realidad es casi todo un modelo que está basado sobre este acuerdo mutuo y en realidad es múltiple, más que mutuo, entre los diferentes difusores y entre los productores y pues casi toda la industria. Un factor son gigantescos, ¿no? O sea, a todo el mundo le conviene que entre Netflix, a nadie le conviene que no entre porque ellos van a seguir manteniendo su actividad por su lado y no, en realidad, mientras no firmen Amazon y Disney, eh, no sabemos en realidad qué tan sustentable puede ser este modelo. Ahorita, hoy por hoy, Netflix tiene comprometidos 40 millones de euros al año en, en producción, en inversión hacia obras, y obviamente van a poder seguir su actividad por su cuenta, pero puede ser un comienzo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los retos dentro de lo que vemos? Ujú. ¿Cuáles son los retos? Es que puede parecer algo muy bueno en realidad que lleguen estos grandes estudios con millones y millones de dólares y que estén dando trabajo a los técnicos, que estén en realidad pues provocando mucha actividad y mucha producción. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué tanto qué tantos riesgos en realidad van a tomar sobre los contenidos que están creando, las obras que están produciendo, y en realidad qué tan convencionales, en realidad, qué van a aportar hacia la diversidad de las obras que se están creando y sí, o sea, qué impacto van a tener sobre los pequeños productores que van a estar luchando
por competir con estos gigantes que van a llegar a posiblemente producir películas que se parecen mucho a lo que ya estábamos viendo, a lo que producen los grandes estudios, porque mientras más dinero, más difícil es en realidad ser disruptivo, más difícil es experimentar, más difícil es confiar en, en, en directores sin renombre, en hacer descubrir actores, tal vez actores emergentes, porque muchas veces en las grandes producciones se necesitan rostros que vendan, muchas entradas. Entonces hay muchas preguntas muy grandes y yo creo que retos fuertes sobre qué tanto, qué tanto los pequeños serán aplastados por los grandes. Sí. No, incluso, bueno, parte importante que le interesa a la comunidad de humanólogos claramente es el negocio, pero es el ser humano al centro de ese negocio, de esa cadena de valor, ¿no? Y aquí hay un impacto muy fuerte de lo que se le llama futuro del trabajo y presente del trabajo. Yo creo que es más presente que futuro. ¿En qué sentido? Yo lo visualizo en todo ese modelo, ¿no? Desde que conceptualizas una obra, en que la ejecutas, en que la produces, en que la exhibes, sea cual sea el mecanismo. Tú y yo hablábamos hace poco incluso del uso actual de algoritmos para definir qué producciones se quieren hacer o no. Y ese es claramente un impacto en esa cadena de valor de futuro del trabajo. A ver, platícanos un poco de estos algoritmos que tú me planteas. Sí, sí. Imaginemos otro tiempo, ¿no? Y ya estábamos platicando de esta imagen de un estudio, un estudio de producción que recibe cientos de guiones que están esparcidos por todas partes, tirados en el piso, y nunca sabes si va a ser bueno o malo, ¿no? Sí, puede haber el Y santo grial ahí metido, ¿no? claro, y entonces muchas veces pues puede ser un becario, puede ser un asistente, puede ser alguien que simplemente se dedica a leer guiones y hacer una pequeña ficha de lectura, es decir, una pequeña síntesis sobre quiénes son los personajes, de qué trata, cuál es un poco el género, cuál es la duración, eh, y un pequeño resumen, ¿no? Un pequeño sinopsis, apreciaciones. Claramente el autor el guionista no va a recibir directamente una carta que diga nuestro becario leyó tu guión y no le gustó. En realidad está facilitando el trabajo al productor y estas famosas fichas de lecturas están de alguna manera siendo reemplazadas. Obviamente, bueno, ahí estamos hablando de un caso en el que estamos recibiendo muchísimos guiones, pero la producción independiente y las películas que uno ve en los festivales, en las premiaciones, en realidad es un autor que llega con su productor y se sientan a tomar un café y mira, te platico mi proyecto, estas son mis intenciones, esta es mi visión y esta es la razón por la que creo que vale la pena defender este universo, esta historia que vamos a producir y que va a tomar años en crear. Ahora, ¿qué pasa cuando, como estábamos hablando de futuro de trabajo, entra la automatización, entran los algoritmos, entra la inteligencia artificial y los grandes estudios alrededor del mundo ya llevan buen tiempo haciendo pasar estos guiones a través de computadoras que intentan analizar en realidad los comportamientos de los espectadores y su comportamiento, lo que quieren ver, en realidad lo que están haciendo los algoritmos es intentar adivinar qué quiero ver basado en lo que ya estoy viendo. Ahora, esa es una de las razones por la que Netflix es un gigante, solo que se aplica de manera diferente. En realidad, el fundador de Netflix es una persona que estudió y que conoce profundamente la inteligencia artificial y que usa tus gustos para recomendarte películas y así fue como fue producido House of Cards.
al inicio, fue producido basado en lo que ellos no creían, pero sabían que sus suscriptores veían. Entonces, en realidad fue financiado casi que a ciegas porque ya tenía una confianza tan grande en los gustos de los suscriptores de Netflix, sabía que iba a funcionar. Pero, pero yo creo que eso abre debates y bueno, no sé si fui muy explícito en realidad con cómo funciona, pero en realidad son sistemas en los que entran guiones y según los comportamientos intenta predecir cosas y descarta automáticamente proyectos que nunca fueron leídos por un ser humano. Sí, Eso es muy fuerte, ¿no? sí, fíjate, pensándolo un poco de una forma que tenga cuando menos un par de ángulos, digo, a ver, claramente un algoritmo te predice hábitos de consumo en este caso, pero mi pregunta es, ¿los predice o los moldea? Eh, Exacto. Porque al final del día yo creo que siempre debe de haber ese espíritu fresco, ese espíritu innovador, pues, ese feeling humano en algo tan humano como es el cine, ¿no? Y la creación alrededor de esto. Entonces, creo que creo que eso le debe de dar un peso importante a los jóvenes creadores, a los creadores independientes. O sea, no, hay que tener un balance, ¿no? Desde mi perspectiva, ¿no? Sí, en realidad, o sea, en realidad es una cámara de eco, si lo quieres poner en ese sentido, en el que lamentablemente ya, hace rato intentábamos hablar un poco de cuáles son los retos, cuáles son los cambios. Claramente la situación global hoy en día es un poco incierta. Simplemente aquí lo he visto cómo se paró la producción, se cerraron los cines durante muchos meses y en realidad sigue estando restringido el acceso a los cines, no, por temas de vacuna, no vacuna, etcétera. Y, y puede ser muy, muy atractivo, efectivamente, no tomar riesgos y es difícil querer especular en realidad sobre proyectos que cuestan millones de dólares, pero sin riesgo es muy difícil en realidad lograr crear el cine de mañana. Claro. Entonces sí vemos yo creo que una necesidad profunda de reinventar y de tomar justamente inspiración de los tiempos en los que vivimos para intentar pues avanzar, ¿no? Porque no podemos quedarnos en el cine de ayer, porque ya no somos los mismos de ayer, ya no somos la misma sociedad de ayer y ya no tenemos las mismas preocupaciones y tenemos que estar pensando en el mañana. Pues estamos cerca del cierre de la conversación, Daniel, pero yo quisiera pasar, déjame hacer un símil de ese 1895, cuando nuevamente en el Teatro Odeón de Buenos Aires se presenta el film de los hermanos Lumière, La llegada del tren, ¿no? Una pantalla enorme donde de repente la audiencia ve que un tren se acerca a ellos y genera conmoción, ¿no? Y dicen, wow, ¿a poco esto es real? Al día de hoy. Y quiero una reflexión tuya. Se ha puesto muy de moda el tema de los NFTs. Se habla mucho del tema de estos NFTs como un posible mecanismo de fondeo, como un posible disparador de cierta forma de distribución de la cinematografía en este mundo actual. ¿Qué piensas de eso? A ver, creo que el NFT en sí mismo es simplemente otro símbolo, es decir, es otro conductor de maneras alternativas de participar a la creación. Hemos visto ¿cómo se dice? Perdón, el financiamiento colectivo, es decir, el crowdfunding. Uh-huh, uh-huh. En realidad pueden ser modelos similares. Así como, bueno, también es otra manera de expandir la actividad de un productor
y habíamos platicado, yo creo que una manera que es pues, muy interesante es el modelo iTunes, es tener iTunes iPod, era tener la plataforma que te vende la canción y tener el dispositivo que reproduce la canción, y el modelo Disney, ¿no? Que es, vamos a hacer películas que venden juguetes y que venden tickets hacia nuestro parque de atracción, y en estos tickets también vamos a proyectar las películas y se cierra el círculo, y es un esquema bastante interesante. Yo no sé si se reduzca únicamente a los NFTs, pero o a todo el espacio de cripto, y tal vez tal vez simplemente sea un inicio, pero yo creo que puede permitir a algunas empresas, algunos estudios, algunos productores, de, pues de dar un poco más de voz, yo creo, a quien quiera participar en un proyecto que le gusta. Y sí han habido producciones independientes importantes que han sido financiadas por crowdfunding, y se verá más, pero, pero como te dije, serán tal vez excepciones, porque una industria, para ser sustentable, necesita un modelo de exhibición que, que confíe en la producción. O sea, no puede existir uno sin otro, y no puedes montar en realidad un proyecto cinematográfico sin alguien que te prometa sacarlo en salas y recuperar esa inversión. Sí, sí, quizás la reflexión es, no hay cosa más humana, o algunas de las cosas más humanas que hay, como el cine, pero no por ser humano no tiene que estar vinculado a tendencias, a tecnología, aspectos pues, que están rodeando nuestro día a día, ¿no? Pues tenemos que, en realidad, yo creo que se tiene que defender la democratización de las obras y de la producción, y, y eso muchas veces tiene que pasar por instituciones, tiene que pasar por regulaciones, tiene que pasar por incentivos, ya sea a nivel país, o si no pues estamos en nichos, ¿no? Estamos hablando de nichos, y estoy de acuerdo contigo en lo que el cine es algo que une a todos, en que todos pueden encontrar un pedacito de sí mismos dentro del cine, y se pueden encontrar a sí mismos y pueden entender a los demás a través de ello, pueden entender el pensamiento y pueden cuestionarlo y cuestionar el universo, y en realidad todo lo que es la experiencia de ser humano. Correcto. Daniel, tenemos una tradición en Humanólogo que va alrededor de la curiosidad intelectual. Digo, puedo ver ahí a tus espaldas un par de pilas de libros interesantes. Quisiera que nos dieras una, dos recomendaciones de cosas que hayas leído o de fuentes de información que regularmente sigas, que creas que pueden ser de interés para los humanólogos, lo que sea. No tiene que ser necesariamente de cine, puede ser, pero algo que tú digas, me interesa ponerlo sobre la mesa porque a mí me dejó algo. Muy bien, pues creo que es pertinente hablar de un libro específico, porque habla de cine en Latinoamérica. Aquí lo tengo atrás de mí. Se llama Las rupturas del cine. Las rupturas del 68 en el cine de América Latina, por, ahorita te digo, Mariano Messmann. ¿Eh? Bueno, habla un poco, justamente, hace rato estábamos hablando de la película de Grito, y, y habla justamente de cómo se puede utilizar el dispositivo cinematográfico como
aparato de resistencia y de emancipación cultural e intelectual. Y pues fuera de cine, me gustaría hablar de Ética para Nicomanco, creo que se llama, que es un libro muy interesante de filosofía, simplemente porque es una base corta incluso de, pues de cómo uno puede llevar su vida y en realidad yo creo que ese tipo de libros de la filosofía, de, de la filosofía más antigua son aquellos que son muy sencillos y puedes leer y volver a leer y a segunda lectura vas a entender que no era simplemente una metáfora, pero en realidad está reduciendo en palabras sencillas la experiencia humana y las preguntas que nos preguntábamos antes, que nos hacíamos antes y que seguimos haciéndonos. Muy bien, perfecto. Ahora, si quieres, vamos a sacar un tercero. Bien. A ver, ¿qué tengo por aquí? Ah, sí, bueno, es un 3 y 3B, porque tenemos la imagen en movimiento de Gilles Deleuze y la imagen tiempo también de Gilles Deleuze, Okay. que es un poco la filosofía del cine y la filosofía de la imagen. Bueno, juntamos un poco esos dos temas y, y te permite ver, es un poco ahí, el cine a través de conceptos, a través de la imagen y diferentes modelos que puedes crear a partir de la imagen. La pregunta de qué es la imagen es una pregunta más compleja, yo creo que de lo que nos damos cuenta. Y finalmente las imágenes nos acompañan a lo largo de nuestra historia, a lo largo de nuestras vidas. Entonces, la imagen, el movimiento de imagen-tiempo de Gilles Deleuze es una manera de pensar la imagen que creo que ningún cinéfilo debería perderse. Pondremos las referencias y ojalá humanólogos se den la oportunidad de visitar alguna de estas obras. Daniel, estamos a punto de cerrar. Una reflexión final que tú quisieras dejarle a la comunidad de humanólogos que nos sigue en YouTube, en Spotify y en diferentes canales como Facebook e incluso en LinkedIn. ¿Qué reflexión final quisieras poner sobre la mesa? Para mí, así es un episodio, pues yo creo que bastante diferente. Humanólogo es un concepto muy, muy padre y creo que tienes perfiles diferentes y creo que al mismo tiempo hay verdaderamente ideas muy, muy importantes yo creo que para gente joven y en realidad para gente de todas las edades, que difícilmente vemos en formato largo, en formato de podcast, en dado caso en español y en México y Latinoamérica. Creo que yo quisiera que existieran más espacios como estos, porque en realidad yo escucho muchos podcasts y sé que hacen falta y sé que hay gente que tiene esa sed de escuchar ideas, pues yo creo que en una duración de tiempo un poco más extensa que simplemente algo que puede quedarse en lo anecdótico por falta de tiempo. Entonces, pues ha sido una experiencia muy, muy interesante. Yo creo que hubiéramos podido continuar. Hay muchas cosas que hemos platicado y que podríamos seguir platicando. Y se me hace muy bueno también porque podemos mantener una cierta, bueno, practicar una diversidad en los temas que tocamos. Y, y para mí eso es algo muy, muy importante, es estar constantemente con una mentalidad de buscar
temas que no conozco, que quisiera conocer un poco mejor. Y eso te da, pues no necesariamente te vas a volver un experto en muchos temas, pero sí vas a saber hacer las preguntas correctas. Y no necesitas conocer las respuestas, necesitas ir con quien pueda respondértelas, con quien pueda darte una nueva perspectiva y utilizarlo para tu vida profesional, personal. Muchas veces algunos de nosotros, nuestras vidas personales se unen tanto con lo que nos interesa profesionalmente que se vuelve parte de nosotros y eso es fascinante. Muy bien. Daniel Ponga, joven mexicano, talentoso, que lucha día a día por hacerse un espacio en el mundo, que humanea alrededor del cine y de todos los caminos que están alrededor de él. Gracias por tu espacio, por tus experiencias. Gracias por haber querido compartir conmigo, que sabes que te quiero y te amo. Y seguramente tendremos alguna oportunidad para hacer un episodio adicional, porque este tema da para mucho. Humanólogos, gracias por su escucha. Gracias por regalarnos este espacio. Ojalá nos puedan seguir. Suscríbanse, de verdad es muy importante para Humanólogo que se suscriban y nos sigan. Daniel, gracias. Gracias.